David Copperfield, Charles Dickens. En la carta que escribí a Julia Mills, comenté con amargura el consejo, orden terminante, mejor dicho. Olvidarlo todo. Olvidar a Dora. Suplicaba a Julia que me permitiese visitarla aquella noche, y caso de que su padre se opusiera a mi visita, le rogaba que me concediera una entrevista clandestina. Aseguraba en mi carta que mi razón se tambaleaba sobre su trono y que únicamente ella podía impedir que perdiera la razón. Firmé la misiva, la leí y al cerrarla bajo sobre no pude menos de pensar que se parecía a todas las de Micawber. Julia Mills me concedió la entrevista clandestina. Había recibido un billetito de Dora en el que ésta le decía que nuestras relaciones habían sido descubiertas y le rogaba encarecidamente que fuese a verla, pero Julia no había ido porque temió la presencia de las personas mayores. Poseía Julia Mills un caudal muy abundante de palabras y de frases y le gustaba verterlo por su boca. Aunque procuró consolarme y mezcló sus lágrimas con las mías, no pude menos de pensar que nuestras aflicciones le producían cierta delectación difícil de clasificar. Entre usted y Dora, me decía, se ha abierto una sima anchurosa y profunda, cuyos bordes únicamente el amor puede unir, tendiendo sobre ellos el esplendoroso arco iris. Este mundo cruel solo tiene tormentos para el amor. Siempre fue así, y así continuará siendo hasta la consumación de los siglos. Pero no importa, los corazones, aprisionados en tupida red de telaraña, estallan al fin. La red se rompe y el amor queda vengado. Triste consuelo el que Julia Mills me daba, pero pretender ofrecerme otros habría sido entretenerme con falaces esperanzas. En suma, me despedí de ella más desgraciado que nunca, aunque me prometió que a la mañana siguiente iría a visitar a Dora y le diría, o le haría comprender por medio de señas, si no podía hacerlo con palabras, que mi amor era inmenso, tan inmenso como mi pena. Hice a mi tía una relación detallada de lo sucedido. Mi tía procuró consolarme, darme alientos, pero sus palabras no impidieron que me retirase a dormir desesperado, que al día siguiente dejase el lecho desesperado y que desesperado saliese a la calle. Era sábado y me dirigí a los Commons. Llegado a la vista del edificio social, me sorprendió ver a los porteros formando grupo en la calle y a 6 u 8 transeúntes mirando las ventanas que continuaban cerradas. Apresuré el paso y entré en la casa. Todos los empleados estaban en sus puestos, pero nadie hacía nada. He dicho todos los empleados, pero no es cierto. El veterano Tiffey, probablemente por vez primera en su vida, ocupaba la banqueta de otro y no había cuidado de quitarse el sombrero. «¡Qué desgracia, señor Copperfield!», exclamó al verme. «¿Qué pasa? ¿Qué ha ocurrido?», pregunté anhelante. «¿Pero no lo sabe usted?», preguntaron a coro todos los empleados, abandonando sus asientos y formando círculo en torno a mí. «¿No sé nada?». «El señor Spenlow». «¿Qué hay sobre el señor Spenlow?». «Ha muerto». «No puedo asegurar si se me tambaleó la casa o si me tambaleé yo. Lo que sí sé es que uno de los empleados me sostuvo, que me sentaron en un sillón y me obligaron a beber un vaso de agua después de soltarme el lazo de la corbata. Tampoco puedo precisar cuánto tiempo duró mi estado de estupor e inconsciencia». «¿Muerto?», pregunté. «Ayer comió en la ciudad y salió a dar un paseo en su faetón. Conforme hacía muchas veces, despidió al cochero y se fue solo, guiando él». «¿Y qué pasó luego?». «El faetón volvió sin él. Los caballos se detuvieron frente a la puerta de la caballeriza. Salió el encargado de esta con un farol y encontró vacío el carruaje». «¿Se habían desbocado los caballos?». «No estaban sudados, sino por el contrario, tan frescos como si no hubieran salido del paso ordinario. Las riendas estaban rotas, pero no es de extrañar, toda vez que se habían arrastrado por el suelo.
Como es natural, la casa se puso en movimiento. Salieron 3 o 4 hombres y le encontraron a 1 milla de distancia. A más de 1 milla, señor Tiffey, rectificó otro empleado. ¿Más? Interrogó Tiffey. Es posible que esté usted en lo cierto. Sí, a más de 1 milla. Le encontraron no lejos de la iglesia, tendido a un lado de la carretera, boca abajo. ¿Cayó accidentalmente? ¿Echó pie a tierra porque se sintió enfermo? No lo sabemos. Cuando le encontraron, ¿estaba muerto? ¿Privado de sentidos? Tampoco lo sabemos. No me atreveré a asegurar que no respiraba, pero sí que no hablaba. Se le prodigaron los auxilios de ciencia médica, pero todo fue inútil. Me sería imposible describir el estado deplorable de ánimo en que me sumió la terrible nueva. Aquella misma noche me dirigí a Norwood y, habiendo averiguado por conducto de uno de los criados que la señorita Mills se encontraba allí, recabé de mi tía que dirigiera a aquella una carta que yo escribí. Deploraba en ella la prematura muerte del señor Spenlow y le rogaba que hiciera presente a Dora, suponiendo que estuviese en disposición de escuchar, palabras de consuelo, que su padre me había tratado con extremada dulzura y mucha consideración, y que, con respecto a ella, su boca no pronunció más que palabras de ternura y ningún reproche. Reconozco que fue el egoísmo el que dictó mis palabras, aunque quise creer que, expresándome así, rendía un tributo de justicia a su memoria. Mi tía recibió al día siguiente la contestación, bajo sobre dirigido a su nombre, aunque la carta era para mí. Dora estaba abrumada bajo la violencia del terrible golpe recibido, y al preguntarle Julia Mills si quería que me hiciera presente que su amor era mío, rompió a llorar gritando: «Oh, pobre mi papá, pobre mi papá». El señor Hawkins, que había permanecido en Norwood desde que ocurrió la desgracia, se presentó en las oficinas algunos días después. Se encerró con Tiffey en el despacho. Cambiaron algunas palabras y luego me rogaron que entrase yo. «El señor Tiffey y yo», me dijo el primero, «vamos a registrar los cajones de las mesas, con objeto de seleccionar y sellar los papeles del difunto y ver si encontramos su testamento, aunque nuestra opinión es que no existe. ¿Quiere usted ayudarnos, señor Copperfield?». Yo hubiese preferido saber en qué condiciones quedaba Dora, quién sería su tutor, etcétera, etcétera, pero no me desagradó tomar parte en el registro. El señor Hawkins fue abriendo sucesivamente los cajones de las mesas, de los cuales sacamos los papeles que contenían, poniendo a un lado los de la sociedad y a otro los particulares, mucho menos numerosos que los primeros. Sellamos varios paquetes y nos habíamos terminado la tarea cuando el señor Hawkins nos dijo, aplicando a su difunto socio las mismas palabras que aquel le aplicara a él: «El señor Spenlow era de los que difícilmente se separan de los caminos trillados. Creo que nunca pensó en hacer testamento». «No», contesté, «a mí me consta que lo hizo». Los dos interrumpieron el registro y quedaron mirándome. El último día que le vi me aseguró que había testado y que tenía arreglados todos sus asuntos desde larga fecha. El señor Hawkins y el veterano Tiffey movieron las cabezas con aire de duda. «Eso no aprueba nada», dijo el primero. «Absolutamente nada», confirmó el segundo. «Supongo que no dudarán». «Mi buen amigo Copperfield», interrumpió el viejo Tiffey poniéndome una mano sobre el hombro, «si llevase usted en los Commons tanto tiempo como yo, sabría que los hombres nunca merecen menos crédito como cuando afirman que han otorgado testamento y arreglado todos sus asuntos». «Santo Dios», exclamé, «varias veces le oí expresarse de esa misma manera». «Lo que prueba que estamos en lo cierto», dijo el veterano Tiffey. «Me afirmo la creencia de que no existe el testamento». Imposible me parecía, pero resultó que no existía testamento. Parece que nunca se le ocurrió la idea de otorgarlo, pues no encontramos documento alguno.
apunte, cuaderno que hiciera referencia a disposiciones testamentarias. Pero más que la no existencia de testamento, me maravilló saber que dejaba los asuntos en estado de deplorable confusión. Resultaba a punto menos que imposible averiguar lo que el difunto debía, lo que había pagado y lo que poseía. Poco a poco fueron comprobando que, mientras vivió, sus gastos fueron mayores que los ingresos y que su fortuna personal se fue reduciendo tanto que a su muerte era muy poco lo que le quedaba. Hubo venta de muebles en Norwood y, según me manifestó el viejo Tiffey, seguramente sin sospechar hasta qué extremo me interesaba la historia, luego que fuesen liquidadas las deudas del difunto y separadas las cantidades necesarias para cubrir la parte correspondiente de los créditos incobrables o de cobro dudoso de la sociedad, seguramente no llegarían a 1000 libras esterlinas las que cobrasen sus herederos. Mes y medio había transcurrido desde el día de la desgracia. Yo había sufrido lo indecible, tanto que más de una vez tuve tentaciones de poner sobre mi persona mis manos violentas en vista de que, un día y otro día, Julia Mills me repetía que Dora, siempre que le hablaban de mí, respondía: «Oh, mi pobre papá, mi pobre padre». Por el mismo conducto supe que mi adorada no tenía otros parientes que 2 tías solteronas, hermanas del difunto, que vivían en Putney y que habían cortado toda clase de relaciones con su difunto hermano muchos años antes. No obedecía su alejamiento a que hubiesen regañado con aquel, sino a que, habiendo sido invitadas al té el día del bautismo de Dora, y considerándose ellas con derecho a ser invitadas a la comida, dirigieron a su hermano una carta manifestándole que la dicha y tranquilidad de las 3 partes aconsejaba una suspensión total y definitiva de trato. A partir de aquel momento, las hermanas siguieron su camino y el hermano el suyo. Las 2 solteronas salieron de su retiro al morir el padre de Dora e invitaron a ésta a irse a vivir con ellas. Dora accedió gustosa, pero rogando a sus tías que llevasen también a Julia Mills y a Heep, condición que a su vez aceptaron las tías. Me sería difícil explicar cómo conseguí robar el tiempo necesario para merodear por Putney, pero ello es lo cierto que, sin desatender mis obligaciones, logré rondar sus calles con alguna frecuencia. Julia Mills, atenta al cumplimiento estricto de las obligaciones impuestas por la amistad, escribía un diario que solía leerme cuando nos veíamos en los Commons, diario del que copiaré algunos párrafos. Lunes. Persiste la depresión de ánimo de mi querida Dora. Dolor de cabeza. Hoy ha dicho a Heep que le encuentra hermoso como nunca. Despertados recuerdos dolorosos, se han abierto de nuevo las compuertas del llanto. ¿Serán los ojos las canales por donde el corazón vierte sus lágrimas? Julia Mills. Martes. Dora, débil y nerviosa, hermosa en su palidez. ¿No es hermosa la luna y sin embargo es pálida? Heep, asomado a la ventanilla del coche, ladraba furioso al polvo de la carretera. Una sonrisa ha animado las facciones de Dora. En la composición de la cadena de la vida entran por igual eslabones de llanto y de sonrisas. Miércoles. Dora relativamente animada. Le canto una melodía que le gusta. Le recito versos. Continúan las lágrimas. Jueves. Mejor aspecto, noche tranquila, manifestaciones de color en sus mejillas. Decido mencionar el nombre de David Copperfield. Lo hago cautelosamente. Efecto deplorable. Dora contesta entre lágrimas y sollozos. Oh, Julia, he sido una mala hija. La acaricio. Digo que David Copperfield se encuentra al borde de la tumba. Dora grita. ¿Qué he de hacerle? ¿Qué he de hacerle? Se desmaya. Le sirvo un vaso de agua. Julia Mills. Viernes, día de incidentes. Se presenta un hombre en la cocina con un saco azul en la mano, pidiendo las botas de la señora, a las que dice que ha de poner tacones. Contesta la cocinera que no ha recibido órdenes.
insiste el hombre. La cocinera va a preguntar, dejando al hombre con Heap. Cuando vuelve, dice el hombre que nadie ha pensado en poner tacones a las botas. El hombre se va y Heap desaparece. Dora, desesperada, se da parte a la policía. Parece que el hombre del saco tiene una nariz muy ancha y unas piernas semejantes a pilastras de puente. Se le busca por todas partes. Heap no aparece. Dora llora amargamente, está inconsolable. Hacia el atardecer, llama a un muchacho desconocido a quien introducen en el recibimiento. Su nariz es ancha, pero sus piernas ningún parecido tienen con las pilastras de puente. Dice que sabe dónde está Heap y que lo declarará si le da 1 libra esterlina. Dora se apresura a entregársela y el muchacho se va con la cocinera a una casita donde encuentran a Heap atado a la pata de una mesa. Alegría de Dora, quien baila alrededor de Heap mientras éste come. Alentada por el cambio, menciona a David Copperfield, lo que basta para que Dora rompa a llorar diciendo: «No me lo nombres, no me lo nombres». En estos momentos no puedo acordarme más que de mi pobre papá. Seguidamente abraza y besa a Heap. Julia Mills. Las visitas de Julia Mills y la lectura de su diario fueron mis únicos consuelos en aquellos días dolorosos. Me parecía como si hasta entonces hubiese vivido en un palacio de naipes que se hubiera venido abajo, dejándonos a Julia y a mí solos entre las ruinas.